Mi nombre es Cristian Antonio Carrión, soy licenciado en Biología orientado en Ecología. Comencé a trabajar en los planes de estudio siendo estudiante, estando en quinto año de la facultad, asistiendo a las reuniones de la comisión asesora, no, en ese entonces era la comisión de revisión curricular, de manera como oyente. Y es así que hubo varios cambios de planes de estudio desde 1909 hasta la actualidad. Yo he hecho un repaso de eso en una tesis que he presentado hace poco para la especialización en docencia universitaria y es muy interesante ver las discusiones que se daban en aquel entonces sobre los planes de estudio, si tenía que haber una especialización temprana o tenía que ser una formación general e integral. Bien, las mismas discusiones que tenemos ahora en el 2018. Entonces tenemos tradiciones muy distintas en las distintas áreas o orientaciones actuales de la biología. Y eso ha hecho que el diálogo entre ellas haya sido muy difícil. Especialmente en una cuestión de que hoy en día estamos discutiendo un plan de carreras que son licenciaturas en biologías con orientaciones. ¿Bien? Si yo les pregunto, por ejemplo, a vos qué estás estudiando? Botánica. Bueno, no estás estudiando botánica. ¿Vos qué estás estudiando? Sí, cualquiera. Zoología. Bueno, tampoco estás estudiando zoología. Vos estás estudiando licenciatura en biología orientado en botánica y vos licenciatura en biología orientado zoología. Esa idea común que tenemos todos, inclusive los mismos profesores, es el origen de que hoy nos cueste mucho ponernos de acuerdo en qué es la biología. ¿Bien? Nos seguimos ordenando como se ordenaba el museo hace un siglo. Otra cuestión importante, que es que si comparamos nuestras carreras con las carreras de biología de otros lugares de Argentina, es que el promedio de egreso en otras facultades de biología es de entre 7 y 8 años. ¿Bien? El promedio de egreso para nuestra facultad es entre 8 y 10 años. Es decir, que los que ingresen este año, en 2018, en promedio van a egresar en 2028. Suena fuerte, pero es el promedio. Eso tiene mucha desviación de todas maneras. También lo que hace incrementar el promedio de egreso es la estructura curricular. Una estructura curricular anual que si perdés una materia perdés un año, que si estás cursando todo un año y perdés en el último parcial, perdiste un año, que si fuera un cuatrimestral perdés solamente el cuatrimestre. Y otras razones que tienen que ver con la estructura curricular. El proceso de revisión, de cambio curricular que ha estado ocurriendo en nuestra facultad lleva al menos 15 años en los planes de biología. Es sumamente complejo porque no es cambiar una sola carrera, es cambiar 4 carreras que tienen mucho en común pero que nunca han dialogado. Bien, ahí está la complejidad. Entonces se ha elegido desde hace varios años seguir una secuencia, una discusión en etapas, dada la complejidad, y esas etapas las han determinado lo que voy a comentar enseguida, los ciclos. Esa discusión en etapas permite concentrarnos en un momento, de alguna manera consensuar algo, seguir con la siguiente etapa, y así hasta que tengamos una estructura general, una descripción general, un propósito general, y de ahí revisar y encontrar y lograr lo que es el sentido de unidad y coherencia interna de los planes de estudio. Ahora, ¿cuál es el esquema general de la carrera que ya se propuso en 2006? Es la de 3 ciclos. Un ciclo común, un ciclo básico y un ciclo superior. Estos ciclos representan unidades de aprendizaje sin ser necesariamente bloques temporales discretos. Es decir, no deben terminar uno para arrancar el otro. Tienen objetivos pedagógicos, que lo vamos a repasar enseguida, y propósitos disciplinares.
Es decir, la secuencia de las materias que curse el estudiante está determinada solamente por las correlatividades que se dispongan en el plan de esa carrera. El 63% de la carrera es común a todos los biólogos que se reciban, licenciados en biología que se reciban en esta facultad. Y el 37% es lo que diferencia una orientación de otra. ¿En qué consiste cada ciclo? El ciclo común será compartido por todas las carreras de la institución. Tendrá una duración de un solo cuatrimestre. La selección de contenidos para este recorrido brindará los saberes más relevantes de cada disciplina, saberes que se consideran de articulación en función de la formación común. Ya en 1936 ya existía un primer año común en las carreras del museo facultad en aquel entonces. Es decir, que es una tradición esta de tener una formación común de todas las carreras de antropología, de geología, de geoquímica y las biológicas, ya es una tradición institucional. El ciclo básico está compuesto por asignaturas auxiliares y formativas de la disciplina, ¿bien? Del biólogo, del licenciado en biología. Comprende los saberes que caracterizan al profesional de grado en su disciplina, otorgándole las herramientas teóricas y metodológicas para su desempeño. En el ciclo básico van a tener los aspectos teóricos y metodológicos básicos de la disciplina que es la biología. Y en el ciclo superior va a haber asignaturas, en los proyectos que se están trabajando, asignaturas orientadas a distintas áreas de la disciplina, asignaturas opcionales para la formación específica que elija un perfil específico el estudiante y decida yo quiero más la parte de fisiología de la adaptación o quiero más la parte de los artrópodos y pueda dar un sesgo a su formación, elegido y reflexionado entre él y su tutor. Incluye horas de pasantías, trabajo de campo, laboratorio, práctica profesional y otesina para abordar los aspectos metodológicos de la especialidad. Es un espacio formativo donde la institución, esto es importante, donde la institución educativa incorpora sus fortalezas académicas históricas, ¿bien? Y el desarrollo de nuevas. Lo que hace el ciclo superior, y también en realidad toda la carrera, es, sin abandonar los aspectos sistemáticos, los aspectos de la biodiversidad, desarrollar, según la orientación, algunos otros nuevos. El esquema general hipotético por orientación. ¿Vieron que les dije que los ciclos no eran estancos temporalmente? Y esta es una muestra. Por ejemplo, imagínense que esto es la carrera de paleontología. Materias que corresponden a lo que se denomina ciclo superior pueden acuñarse en el ciclo básico. Es decir, materias que requieren, por una cuestión de correlatividad de contenidos, de progresión del conocimiento que van desarrollando, etc., tienen la posibilidad de tenerlas antes. ¿Bien? Y por supuesto bajan algunas del ciclo básico. Lo del ciclo básico lo vamos a tener, según lo que define los proyectos que trabajamos, todos. ¿Qué diferencia hay en carga horaria respecto a las carreras vigentes con las carreras que se están trabajando ahora? Esto es teniendo en cuenta la carga horaria total, de la carga horaria total, haciendo una proyección de 4.000 horas, porque como todavía no tenemos tratados los ciclos superiores de las 4 carreras, no sabemos exactamente cómo va a ser este número, pero debería rondar este número. ¿Cuáles son en cuanto a contenidos, cuáles son las incorporaciones temáticas que tenemos entre el ciclo común y el ciclo básico? Virus, bacterias y protozoos. Química biológica, esto es dentro de una de las biodiversidades que se proponen. Química biológica para todas las orientaciones. Biología celular y molecular. Celular está presente como optativa, muy poco
concurrida, con poca matrícula, pero va a haber una biología celular y molecular en la formación común de todos los biólogos. Epistemología de las ciencias naturales, biología evolutiva, también actualmente lo tienen los paleontólogos nada más, ¿no? Es increíble porque supuestamente tenemos un perfil naturalista fuertemente evolutivo, un enfoque evolutivo, y sin embargo no la tenemos a la materia como tal. Introducción a la antropología, introducción a la paleontología, argumentación crítica, que es en el primer cuatrimestre, que tiene que ver con una introducción a lo que se denomina alfabetización académica, a la interpretación del texto científico, a la forma de comunicación, e incumbencias profesionales. Acá nos enseñan a hacer claves dicotómicas, nos enseñan a ver sinapomorfía, nos enseñan a mirar al microscopio, nos enseñan... Pero lo cierto es que nadie nos enseña, salvo algunos profesores de manera voluntaria, nos enseñan a cómo tenemos que movernos, manejarnos en el campo profesional. Cuáles son nuestras alternativas laborales. Bien, entonces va a haber un espacio conjunto de incumbencias profesionales también que cursarían todos. Además de las materias, y lo mismo que ocurre actualmente, existen requisitos de graduación, que son la escuela de campo, total de 20 días en los 3 ciclos, taller de incumbencias profesionales, que les había comentado antes, y el idioma inglés, de la misma manera que actualmente tenemos. Este es el esquema de los espacios curriculares. El orden de estas materias, que ustedes pueden ver acá, solamente es mostrativo, pero el orden en que lo van a poder cursar los estudiantes va a estar determinado únicamente por las correlativas que tengan. ¿Bien? Este es el ciclo común y todo esto es el ciclo básico. Este esquema, más los objetivos de los espacios curriculares, más los contenidos mínimos, más las correlativas de estos espacios curriculares, es el documento que en marzo de este año se avaló en el Consejo Directivo. ¿Bien? Que no es un plan de estudio, es simplemente una estructura con contenidos, con objetivos de formación, que obviamente están enmarcados en las descripciones que he estado haciendo hasta ahora, y falta todavía por trabajar. Y vamos a ver lo que falta. Estos son cargas horarias que exceden el objetivo que se había planteado originalmente de las 400 horas. Esto es algo que deberá ser revisado en el momento de que, teniendo los ciclos superiores de cada una de las carreras, revisar todo, desde los contenidos, desde los objetivos y las cargas horarias. El objetivo es no superar las 400 horas semanales en el ciclo común y básico y no superar las 300 horas semanales en el ciclo superior. El ciclo superior está en discusión actualmente en los consultivos departamentales. Como el ciclo superior es solamente una cuestión de la orientación, lo están discutiendo cada uno de los consultivos por su lado. Incluye aproximadamente 1.500 horas, que dijimos que era el 37% de la carrera, aproximadamente, no sabemos el total final. Se divide en 2 tipos de actividades. Una que son las asignaturas, que serían aproximadamente 1.180 horas, que son asignaturas de orientación y optativas. Y la otro tipo de actividad es el trabajo final de licenciatura, que abarca 320 horas, de las cuales 40 horas son la realización de talleres de preparación para los TFLs, que van a ser electivos. Los estudiantes van a llegar a esta instancia y van a elegir entre una de estas 3 modalidades. El taller de tesina de investigación va a estar destinado a aquellos que quieran dedicarse o pretendan dedicarse a la investigación. El taller de proyecto de extensión va a estar dedicado más al desarrollo de habilidades de comunicación con la sociedad, de interacción, para aquellos que busquen ese vínculo cuando se gradúen, desde la disciplina, desde el ser biólogo. Y taller de ejercicio libre de la profesión
va a estar destinado a aquellos que quieran dedicarse, por ejemplo, a la gestión ambiental de manera particular, que quieran ir a una secretaría, a un ministerio, hacer la cuestión de la parte legal, la parte de aplicación de las regulaciones, etc. ¿Qué contienen los documentos que se presentaron en marzo de 2018? Se presentó la estructura de los ciclos común y básico, los espacios curriculares, las cargas horarias, los contenidos mínimos y objetivos de esos espacios y las correlatividades. ¿Qué no es y qué falta? Reglamentos de funcionamiento, estrategias de evaluación, programas de estudio. En realidad esto no corresponde al plan de estudio, esto corresponde a los programas que presentan los profesores cuando se presentan en una materia, o todos los años deben reformular o deberían reformular sus programas de estudio, adecuándolos al perfil que ahora decimos en los objetivos y en los contenidos mínimos que hemos plasmado anteriormente. Estructura administrativa y académica. La estructura administrativa y académica tampoco es parte del plan de estudio, pero debe ser un tema de discusión y elaboración institucional. Hasta ahora por ahí puede sonar, más en los estudiantes, un poco abstracto todo esto. ¿Y cómo va a afectar mi vida? En realidad ustedes ya ingresaron, no sé si hay alguien de primer año acá, pero todos hemos tenido, los que hemos pasado por la facultad, la experiencia de hacer un cronograma de materias. Que van, se inscriben y arman un cronograma con los días que tienen que cursar. Y bueno, yo lo que intenté hacer es eso con el ciclo común. Fíjense, lunes, martes, miércoles y las horas. ¿Están bien? Sí. Con los espacios curriculares del ciclo común. Lo que está en naranja son los espacios de TP, de trabajos prácticos. Y lo que está en gris son los teóricos. Yo lo que hice es hacer eso, es el 50% a la dedicación a trabajos prácticos. Eso puede ser un poco más, pero no puede ser un poco menos. Bien, puede ser una hora más, por ejemplo, en este caso de introducción a la antropología, que tiene 4 horas de TP, podrían ser 5 horas de TP, por ejemplo. No, 4 horas, perdón, 3 horas. 3 horas de TP y 3 horas de teórico. Podrían ser 4 horas de trabajo práctico y 2 de teórico. Bien, eso puede ocurrir, es reglamentario. Pero lo cierto es que, para que se vea, que en la parte que es obligatoria, que eso que está en naranja, abarca prácticamente lo que es un turno, una banda horaria, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, a 11 de la mañana inclusive puede ser. Y está la opción de seguir y de hacer los teóricos, ¿bien? Que la mayoría de los estudiantes aproximadamente en el primer cuatrimestre, en el primer año hacen la mitad, al menos arrancan haciendo la mitad de los teóricos. Y acá quedan 2 situaciones posibles. La aprobación de las cursadas, que es decir, lo que se denomina la aprobación del curso regular, ser regular en un curso, aprobar la materia, no el final, digamos, son aproximadamente 13 horas semanales, sin ir a ningún teórico. Y la aprobación de las materias por promoción, es decir, yendo todos los teóricos, son las 2 situaciones extremas que pueden haber, son 26 horas semanales. Actualmente, esto es de 45 horas. Si cursan todo, es de 45 horas. Y si cursan solamente, por ejemplo, la mitad de los teóricos, es aproximadamente unas 35 horas semanales. ¿Qué falta definir para los planes de estudio de biología? Para tenerlos, para presentarlos y que sean evaluados. Los ciclos superiores de las 4 orientaciones. Bien, los CCDs de paleontología, botánica y ecología ya han presentado algunas propuestas avanzadas. Trabajos finales de licenciatura. Existen proyectos que involucran talleres preparatorios y 3 enfoques de práctica, que son los que vimos. Lineamientos generales para las escuelas de campo, que hay una comisión que está trabajando en eso y lo hace en perspectiva del nuevo plan de estudio. Propuestas de transición con los planes de 1980. Bien, hay que ver de qué manera, qué materia del plan 1980 corresponde a tales contenidos o materias del nuevo plan. Descripción de las formas posibles de evaluación,
modalidades de curso y requisitos de egreso. Todo esto es lo que falta todavía discutir y que no se puede discutir sin tener una estructura del plan. Para acceder a los documentos que le he mostrado y también a las resoluciones ministeriales y de la universidad, pueden accederlo desde la página web de la facultad en la pestaña Grado, luego Nuevos Planes, y ahí acá abajo tienen por carrera, que algunos todavía falta completar, los documentos correspondientes.